niños y la sección de A Corazón Abierto. Y bueno, tengo el privilegio de tener a Rosana Álvarez, que hace muchos años que yo te conozco, al menos, no sé si tú me conocías a mí, pero yo a ti tengo varias cintas tuyas de música de muchos años. Y bueno, es un privilegio de poder estar. Hoy estamos aquí en Salou, en un evento de todo el Día de las Mujeres, bueno, que estamos disfrutando mucho. Muchísimo. Y bueno, le he pedido a Rosana que nos cuente, pues primero un poquito tu testimonio y bueno, lo que el Señor está haciendo con tu vida y a través de tu vida. Así que bienvenida, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Y nada, pues adelante. Un poquito cómo conociste al Señor, bueno, un poquito empieces y luego vengo de mis padres. Para contar mi historia tengo que retroceder a mis padres. Ellos eran muy católicos, eran muy creyentes. Mi padre fue monaguillo toda su niñez, de hecho era de 6 misas diarias y ellos eran muy religiosos, muy practicantes. Y bueno, mi padre se enamoró de mi madre y ellos querían casarse, pero claro, mi padre quería ser cura, entonces mi madre le dijo, ¿y por qué no te haces pastor evangélico? Y curiosamente, realmente no sabían de lo que estaban hablando, pero bueno, con el tiempo pues ellos acabaron siendo pastores evangélicos. ¿De dónde son tus padres? Mis padres son de Alicante. Todos somos de Alicante, bien. Todos los hermanos, todos hemos nacido allí. Y bueno, pues mi padre iba a misa cada día antes de ir a trabajar y una mañana cuando volvía de misa pasó por delante de una pequeña iglesia evangélica que habían abierto en Alicante, que solamente estaban los pastores, sus 2 hijas y nadie más. Vamos. Los pastores acababan de venir de Francia, habían abierto el local y no había nadie más en la iglesia. Entonces mi padre llegó y él, ni corto ni perezoso, quiso una entrevista con el pastor, llegó con su cigarrillo y dijo, quiero ser pastor. Y el pastor con mucha paciencia le puso un cenicero. La verdad es que fue un hombre que tuvo mucha paciencia con él. Supo cómo tratarlo. Supo cómo tratarlo y no espantarlo. Y bueno, curiosamente mi padre se convirtió al Señor. Él siempre fue religioso, pero nunca tenía un vacío que la religión no conseguía llenar. Y él seguía buscando, y cuando se entrevistó con este hermano, que ya está con el Señor, le habló de ese Dios personal, ese Dios con el que puedes tener relación, que no está en el cielo y tú aquí, sino que es un Dios tan cercano, tan íntimo. Y mi padre pues enseguida entregó su vida al Señor, tuvo una transformación tremenda. A los 3 meses se convirtió en mi madre y bueno, curiosamente la iglesia estuvo allí para que se convirtieran ellos. Fueron los únicos miembros. ¿Así? Porque la esposa del pastor enfermó y como eran franceses se viajaron a Francia, entonces cerraron la iglesia. Mis padres se quedaron solos en Alicante. Entonces lo que hicieron fue en nuestra casa, en el comedor de nuestra casa, pues pusieron unas sillas, una mesa con una Biblia abierta y empezaron a invitar a los vecinos y... Una reunión de hogar. Exacto. Una reunión de hogar. Y en principio solamente eran 5 adultos y los niños, y así empezó pues el ministerio de mis padres, que fueron pastores durante 10 años en Alicante y 40 y algo aquí en Barcelona. Y yo he nacido en los caminos del Señor. Es cierto que Dios no tiene nietos. Tú no heredas la salvación. Tú tienes que tener una experiencia con Dios. Pero la tuve. Desde muy niña el Señor me tocó. Y bueno, le amé con toda mi alma desde muy chiquitina. Y con 9 años ya estaba ayudando a llevar la alabanza a la iglesia, con 12 años estaba dando la escuela dominical y siempre tenía clarísimo desde niña que mi vida iba a estar dedicada a servir a Dios. Y bueno, pues una larga trayectoria. ¿Grabaste o de los CD? El CD pues lo grabé en el 2006, ya hace mucho tiempo. Ya hace mucho tiempo, sí. He cantado siempre desde niña. Era mi madre quien cantaba. Ah, sí. Y
años, con 9 años. Qué bueno. Y luego ya cuando fui adolescente ya seguí yo sola. Y bueno, siempre he sido un poco en todo. Yo siempre digo que soy aprendiz de todo y maestro de nada. Hacía falta en la escuela dominical, pues en la escuela dominical. Hacía falta en la música, pues en la música. Bueno, es muy típico de hijos de pastores, que estamos un poco en todas partes. Pero sobre todo, no por activismo, sino por pasión a Dios, por pasión a la obra de Dios, por pasión a las almas. Íbamos a predicar a las calles todos los domingos en Alicante. Estuvimos 20 años en Barcelona, en la Puerta del Ángel, predicando 20 años todos los sábados sin fallar, sí, ni verano ni navidades. Estuvimos allí sembrando el Evangelio y, bueno, viviendo para el único que vale la pena vivir. Pues sí, muy bien. Y quería preguntarte también, bueno, después conociste a tu marido. Sí. Los hermanos han estado sirviendo al Señor también, como matrimonio. Ambos estamos, sí. Llevamos 36 años casados y sí, ambos tenemos pasión por el Señor, pasión por las almas, pasión por la Iglesia del Señor, que lo amamos profundamente. Tenemos una visión muy de Iglesia universal, no tanto de iglesia local, bueno, por supuesto de iglesia local, pero tenemos una visión de donde vamos nos sentimos en familia. Y bueno, servimos en lo que podemos, en lo que sea. Kevin estaba hoy en la cocina sirviendo la comida y en lo que sea necesario, pues ahí estamos. Yo creo que eso es lo principal, ¿no? De poder adaptarte a lo que sea. No estamos ahí en un sitio y de ahí no nos movemos. ¿Dónde hace falta? Pues allí ahí estamos. Estemos, ¿no? Qué bueno. Y también quería preguntarte porque claro, en la vida no todo es perfecto, ocurren cosas, ¿no? Yo sé que a ti te ocurrió hace muchos años, pero me gustaría que nos contaras un poquito de esa experiencia que no fue tan agradable, fue bastante fuerte. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué sentiste un poquito? ¿No? Pues la verdad es que los creyentes no estamos exentos de vivir situaciones dolorosas. Estamos en un mundo imperfecto y no estamos exentos. La diferencia es que las situaciones dolorosas las vivimos de manera diferente. ¡Ay, qué bonitas las campanas! Nosotros, bueno, a los 3 meses de casados me quedé embarazada y bueno, la niña nació muy enferma y vivió solamente una semana. Éramos muy jóvenes, yo tenía 22 años y Karen tenía 24 y fue duro, la verdad. Fue una prueba muy dura. Yo tenía toda la habitación montada, como solemos hacer las mamás, ¿no? Y bueno, llegar a casa del hospital y tener que desmontarlo todo y llegar con tus brazos vacíos. Y fue una prueba de fe, fue una prueba dura. Y tengo que reconocer que al principio, yo soy muy rebelde, y al principio esa parte rebelde de mí salió y empecé a luchar contra Dios. Y no se puede luchar contra Dios porque cada vez el aguijón nos lo clavamos más. Es que Dios es el único al que podemos aferrarnos en momentos dolorosos o alegres, pero Él es el único al que tenemos que estar aferrados siempre. Y si en momentos dolorosos no te puedes aferrar a Él, ya no tienes nada. Porque mi marido sufría por mí, mis padres sufrían por mí, mis hermanos, toda la gente de la iglesia no podían vivir mi dolor, pero sí sufrían por mí. Pero realmente quien conoce más profundo nuestro es Dios. Y cuando hay una situación así y lo que haces es, en vez de aferrarte a Él, es luchar contra Él, al final me tuve que rendir. Pataleé, reconozco que pataleé, dije: Señor, ¿tú no me amas? Veía a todas las demás mamás con sus bebés, todas mis amigas, y decía: ¿por qué yo no? ¿Por qué mi bebé está en un nicho, en el cementerio? Yo sabía que estaba con el Señor, que no estaba en un nicho, solo sus restos estaban allí. Pero todavía no había llegado al punto de sentir el gozo. Te habías quedado, porque es normal, porque era una situación muy fuerte,
durante un tiempo en la parte del duelo, el rechazo, el de no aceptar, ¿no? Exactamente. No aceptar el hecho. Claro, mientras que estamos en esa situación, pues lo pasamos fatal y todo lo vemos negro y todo, ¿no? Entonces, escalamos en esa primera fase. Sí. Esa primera fase es muy fuerte. Es dura, son procesos, y lo cierto es que llegó un momento que la soledad fue tan grande que me tuve que rendir al Señor. Tuve que llegar al punto de, como Job, decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Y bendecirle, alabarle y agradecerle por lo que había sucedido, porque aunque yo no lo entendía, era para mi bien, porque todo acontece para bien a los que aman a Dios. Entonces, en ese momento me rendí y fue el momento de mi victoria. Fue el momento de mi victoria realmente. Es un proceso, porque también he vivido algo similar, pero que en esos momentos no entiendes nada, solo lo ves todo de por qué no. Pero hay un para qué, ¿no? En el Señor hay un para qué. Y a veces para qué puede simplemente para que podamos entender, el simple hecho de poder entender el dolor de los demás, el dolor que otros sienten cuando les ocurre algo así. Porque a veces como humanos somos, uy, qué exagerado, pero cuando Dios permite que en nuestra carne, nosotros sintamos todas esas emociones, todas esas dudas, todos esos, podemos después entender, podemos ponernos al lado, ¿no? Poner los zapatos de la otra persona. Y a veces si no pasamos por cosas así, no podemos entenderlo, ¿no? Somos a juzgar, uy, qué exagerador, no será para tanto, pero cuando nosotros pasamos, pues es verdad, ahora te entiendo lo que estás pasando, ¿no? Realmente el estar triste, el duelo es normal. Siempre pienso, el mismo Jesús iba a resucitar a Lázaro, o sea, iba camino a resucitarlo, y sin embargo ante la tumba lloró. Entonces el dolor es algo normal, ¿no? Realmente lo que en mí no funcionaba bien era la rebeldía que tenía, ¿no? Y sabéis que años después me tuve que enfrentar a otra prueba dura, que el día de nuestro 45 aniversario, creo que era, no, ahora no recuerdo qué aniversario de boda era, pero yo tenía 45 años, eso sí me recuerdo. Era nuestro aniversario de boda y estábamos en un restaurante cenando para celebrarlo, y de repente me quedé ciega. Entonces, fuimos a Vallebrón, corriendo me llevaron a hacerme pruebas. Bueno, finalmente, para no alargarlo, tenía un doble trombo en la arteria principal de la retina. Entonces el ojo quedó con necrosis, entonces perdí la visión del ojo derecho, y como en el ojo derecho había tantas hemorragias internas, tampoco podía ver con el izquierdo. O sea, si yo me tapaba con el izquierdo veía, pero si no me lo tapaba, este ojo era como una bombilla. Entonces si no me lo tapaba no veía con ninguno de los dos. Entonces me quedé básicamente ciega. En un momento, ¿qué dices? ¿Cómo es la vida? Qué frágil. O sea, en un momento, y el jefe de oftalmología de Vallebrón nos reunió a mi esposo, a mí, a mis padres, y nos dijo: el ojo derecho está perdido, no hay nada que hacer, hay necrosis, el tejido está muerto, entonces vamos a olvidarnos de ese ojo y vamos a cuidar al otro. Claro, de repente fue un shock. Yo ayer veía bien, ni siquiera llevaba gafas como ahora, que ya por la edad llevo gafas. Veía bien, y hoy estoy ciega, hoy no veo, les escuchaba pero no les veía. Pero entonces yo recordaba mi historia con Rebeca y mi rebeldía hacia Dios, y dije: esta vez no voy a suspender. Allí suspendí, porque no me rendí de entrada, no dije: Señor, tú sabes lo que estás haciendo, yo solo veo piececitas del puzzle, pero tú ves el puzzle terminado. Y es algo que intento no olvidar. Cuando me sucedió lo del trombo del ojo y me dijeron que la vista estaba perdida, dije: Señor, si esto lo has permitido, tú sabes el porqué. Yo no, pero tú sabes el porqué. Entonces
me rendí, dije, esta vez voy a probar la lección, la prueba de fe, esta vez la voy a probar. Y bueno, tengo que deciros que la iglesia se pusieron a orar por toda España, por todas partes donde me conocían, y en 3 semanas yo ya tenía la visión. O sea, que recuperaste. Recuperé la visión. Wow, Sí, llevo gafas por edad, pero el Señor me devolvió la visión. Wow, realmente milagro. He vivido un milagro detrás de otro, muchos en mi integridad física, porque cuando nació la niña también casi estuve a punto de morir y Dios me salvó la vida, que esto es algo que también quiero comentar. Fijaros que yo tenía rebeldía contra Dios, como tú no me amas, estás permitiendo algo que me está dañando, y lo que yo no sabía es que Dios me estaba salvando la vida, porque yo no sabía lo grave que estaba y podía haber muerto en la cesárea, y le culpaba de que no me amaba y él me estaba salvando la vida porque yo tenía la placenta dentro y la tuve 10 días y no lo sabían. O sea que a veces... O sea, que te salvó, entonces... A veces... O sea, piensas... Sí. O sea, que has vivido milagros en tu vida. He vivido muchos milagros en mi vida y muchos sobre mi integridad física. Soy un milagro de Dios, realmente. Muy bueno. Entonces, la verdad es que cuando conoces al Señor desde niña, es como que parece que tu vida toda es un camino de rosas. Pero las pruebas tarde o temprano vienen, porque tenemos que ser como el oro purificado. Pues que la vida, o sea, no es que la vida trae pues circunstancias, enfermedades, situaciones, pues que, y a ver, y lo importante es cómo reaccionamos, ¿no? O qué aprendemos, ¿no? Que a veces en un primer momento no reaccionamos muy bien, pero lo bueno es que luego podamos recapacitar y decir, Señor, ¿qué quieres que aprenda de aquí, ¿no? De esta situación, de esto, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué es lo que tengo que entender, ¿no? Y bueno, sí, para ir madurando en la vida, ¿no? Y porque ese es el propósito del Señor, para que luego también todas esas cosas, luego las podamos compartir con otras personas, para ayudarles, para también enfocarlos y así, ¿no? Así que, pues bueno, ¿y ahora mismo qué estás haciendo? Bueno, ahora estamos en una iglesia en Vila de Cans y bueno, el Señor le ha regalado a mi esposo un ministerio precioso de enseñanza de la palabra. Él es un maestro de la palabra. Qué bueno. Y la verdad es que él disfruta muchísimo predicando, pero yo disfruto mucho de escucharlo. Y bueno, yo pues hago de todo, soy un comodín, ¿no? Igual estoy en la alabanza, que estoy de aquí, Señor, envíame a mí para lo que haga falta, y lo importante es no parar. El tiempo es corto, son malos tiempos y la iglesia del Señor se tiene que poner las pilas y actuar porque realmente es necesario, las almas se pierden. Pues sí, tenemos que ponernos las pilas, sí, que para los tiempos que van a venir y para todo lo que el Señor quiera. Es así. Y te quería preguntar también, porque bueno, yo tengo ustedes tuyos. Bueno, ¿cómo fue aquel tiempo que estuviste, bueno, cantabas y que grababas y que sí, hacías? Bueno, canté desde niña, pero la verdad es que, bueno, jamás en mi vida me planteé grabar un CD, nunca jamás. Soy muy tímida y soy muy insegura y es algo que realmente jamás me lo habría planteado. Pero vino una hermana de Inglaterra y me dio un sobre con una cantidad importante de dinero y me dijo, Rosana, esto es para que grabes un CD. Y dije, pues Señor, es tu voluntad que grabe un CD. Y realmente solamente tengo uno, solamente grabé uno. Y fue una experiencia muy hermosa. Y sobre todo porque tuve la oportunidad de ir a cantar a muchos sitios, entonces conocer a muchas iglesias y muchos hermanos, porque somos una gran familia. Y yo recuerdo de escucharte en Aglo, comprar ahí el CD en Déboras sí. Y bueno, yo ya soy muy familiar, pues, y el saber que somos una gran familia por toda España y por toda la faz de la tierra,
la verdad es que es algo que me emociona muchísimo. Pienso, cuando estemos en el cielo todos juntos será una maravilla, ¿no? Somos privilegiados. Y aparte de disfrutar la grabación del CD y poder servir al Señor a través de la música, pues el sentirme parte de un cuerpo. Qué bien, qué bueno. Pues bueno, Rosana, muchísimas gracias. Podríamos estar hablando mucho tiempo más, pero bueno, tenemos otras cosas que hacer. Así que muchas gracias por este ratito, por esta entrevista. Deseamos que el Señor os siga bendiciendo a ti y a tu marido en el ministerio que tenéis. Y bueno, nos vamos a ir seguir viendo. Si no pasa nada, vamos a estar en contacto. Muchas gracias. Y bueno, y a todos vosotros esperamos que os haya gustado y que el Señor os bendiga mucho. Hasta la próxima.